Cuando imaginamos a un emperador romano, nuestra mente proyecta una imagen de poder absoluto, de ejércitos conquistadores marchando bajo estandartes dorados, de discursos atronadores ante multitudes en el foro. Pensamos en túnicas de púrpura y oro, en coronas de laurel, en palacios de mármol y en estatuas que desafían al tiempo. Pensamos en el lujo, la intriga y a menudo la tiranía. En una figura casi divina, alejada del pueblo, rodeada de aduladores, riquezas y sombras. Pero Marco Aurelio, el filósofo rey, no encaja del todo en esa imagen. Rompe el molde. En lugar de dedicar sus noches al desenfreno, a los banquetes suntuosos o a las complejas conspiraciones políticas, escribía en soledad. Y no lo hacía desde la comodidad de un palacio, sino muy a menudo en una tienda de campaña de cuero, en medio de la guerra, en la gélida frontera del Danubio. Allí, con el sonido de los centinelas y el viento del norte como única compañía, se sentaba con un pergamino y una lámpara de aceite, y escribía frases dirigidas a un solo lector, él mismo. Esas notas personales, escritas en griego koine, el idioma de la filosofía, no el latín de la administración imperial, nunca tuvieron la intención de ser publicadas. Eran un diálogo privado, un ejercicio espiritual, una conversación consigo mismo para no perder el rumbo. Y sin embargo, esos pensamientos, redactados hace casi 2000 años, sobrevivieron milagrosamente al tiempo. Sobrevivieron a la caída de Roma, a la Edad Media, a incendios, saqueos y olvidos. Pasaron de mano en mano, copiados con esmero por monjes bizantinos, redescubiertos por filósofos del Renacimiento y leídos con devoción por soldados en las trincheras de guerras mundiales. Hoy, esos fragmentos de un alma imperial llegan hasta nosotros. Los conocemos como meditaciones. Marco Aurelio fue emperador del Imperio Romano desde el año 161 hasta su muerte en el 180 después de Cristo, y no le tocó gobernar en una era de paz. Su reinado, lejos de la Pax Romana que habían disfrutado sus predecesores, fue una sucesión de crisis que amenazaron con desintegrar el imperio. Gobernó en tiempos terriblemente difíciles, guerras constantes en las fronteras, contra los partos en el este y las tribus germánicas en el norte, traiciones internas como la rebelión de Avidio Casio y una plaga devastadora, la llamada peste antonina, que probablemente fue viruela y mató a millones de personas. Las ciudades se vaciaban, las legiones morían, el comercio se detenía, el mundo que había heredado empezaba a resquebrajarse. Y sin embargo, mientras todo ardía, mientras el poder y la gloria se desmoronaban, Marco Aurelio mantenía encendido otro tipo de fuego, el fuego interno de la serenidad, la razón y la virtud. En medio del caos, su prioridad no era conservar el trono, sino conservar su alma. Lo que escribió en esos pergaminos no eran órdenes para sus generales ni leyes para el Senado, eran recordatorios, brújulas mentales para no perder la calma, para seguir siendo justo con un subordinado incompetente, para no dejarse arrastrar por la ira o el miedo. Eran antídotos contra el poder. Mientras los demás escribían decretos, él escribía silencio. Meditaciones. No fue pensado como un libro para el público. Era un ejercicio de autoconocimiento, una forma de terapia filosófica. Marco escribía para no olvidar quién era. En un mundo que le exigía ser un dios, él escribía para recordar cómo ser un buen hombre. Cada noche repasaba sus acciones, se corregía, se perdonaba, se animaba. No escribía para ser admirado, sino para ser mejor al día siguiente. El estoicismo, la filosofía que lo guiaba, es una disciplina práctica. Enseña que no podemos controlar los hechos externos, solo nuestras respuestas, juicios y acciones. Lo externo, la salud, la riqueza, la fama, la opinión ajena, la plaga, no depende de nosotros. Lo que sí depende, lo único que realmente nos pertenece, es cómo pensamos y cómo actuamos. Los estoicos llamaban a esto vivir de acuerdo con la naturaleza. Actuar según nuestra naturaleza racional y social. Usar la razón no como un lujo, sino como una herramienta para servir al bien común. Marco Aurelio aplicaba esa idea cada día. Su trabajo no era solo gobernar un imperio. Su verdadero desafío era gobernarse a sí mismo. Y eso, para él, era el deber más alto. Si lees Meditaciones, notarás algo curioso. No hay teorías metafísicas ni discursos complejos. Son pensamientos breves, aforismos, notas de un diario. Tu mente toma la forma de tus pensamientos habituales. No pierdas el tiempo discutiendo cómo debe ser el buen hombre. Sé uno. El mejor modo de vengarse de un enemigo es no parecerse a él. No buscaba convencer a nadie, se hablaba a sí mismo como quien deja notas en el espejo para no olvidar quién es. Por eso, Meditaciones no es solo un libro, sino un espejo.
Cuando lo leemos, no estamos espiando a un emperador, sino viendo nuestro propio reflejo. Nuestra lucha diaria por mantener la calma, la dignidad y la claridad en medio del caos. Pensemos en su contexto. La peste arrasando, los germanos invadiendo, las rebeliones internas, la economía colapsando. Y aún así no encontramos en sus escritos desesperación ni queja. Encontramos orden, encontramos calma. Si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, escribe, sino tu juicio sobre ello, y está en tu poder borrarlo ahora mismo. Esa línea podría estar escrita hoy, en un libro de psicología moderna o en una sesión de mindfulness. Lo asombroso es que Meditaciones no fue escrita desde un pedestal, sino desde el barro. Marco no se creía sabio. Era un hombre cansado que luchaba contra su propio ego, su impaciencia, su orgullo. En el libro quinto, se reprende por no querer levantarse temprano. Al amanecer, cuando te cueste levantarte, piensa: me despierto para cumplir mi tarea de ser humano. En esas palabras hay más humanidad que en muchas bibliotecas enteras. Su grandeza no estuvo en sus victorias militares, sino en su esfuerzo por mantener el alma limpia mientras todo se corrompía a su alrededor. Imagina la escena. El emperador del mundo conocido, en una tienda improvisada, rodeado de mapas, con una lámpara de aceite que apenas ilumina el pergamino. Afuera, los soldados duermen junto a las hogueras. Adentro, él escribe: empieza ya. No te distraigas con lo que dicen los demás. Cada momento cuenta. Esa es la imagen del poder verdadero, el dominio de uno mismo. Meditaciones. Es, en el fondo, un mapa espiritual. Cada reflexión apunta hacia la ataraxia, la serenidad interior. No una paz pasiva, sino la que nace al aceptar la imperfección del mundo y reconocer el poder de nuestra mente. Marco no buscaba eliminar el dolor, sino convivir con él sin perder claridad. Y esa es una enseñanza profundamente moderna. Vivía rodeado de lujos, pero dormía en catres de campaña. Podía ordenar ejecuciones, pero prefería convencer con palabras. Sabía que la verdadera fortaleza no está en los ejércitos ni en el oro, sino en la ciudadela interior. El pensamiento. Quien domina su mente, domina su destino. Porque nada externo puede doblegar a quien se gobierna a sí mismo. Si trasladamos esto a nuestro tiempo, su mensaje se vuelve urgente. Vivimos rodeados de distracciones, estímulos y ruido. Todo nos invita a reaccionar impulsivamente. Pero el estoicismo propone lo contrario: detenerse. Crear un espacio entre lo que sucede y lo que hacemos. Preguntarnos: ¿esto depende de mí? ¿Es esencial? ¿Está al servicio del bien o del ego? Esa práctica, sencilla y radical, puede transformar una vida. Meditaciones. Es, de hecho, un manual de resistencia mental. Un recordatorio de que la serenidad no se encuentra, se entrena. Y que no hace falta ser emperador para practicarla. Cada uno libra su guerra interna, contra la impaciencia, el miedo, la culpa, el orgullo. Y esas batallas se ganan adentro, en silencio. A veces creemos que la sabiduría está en grandes discursos, pero Marco enseña que está en los actos pequeños, en la disciplina cotidiana de pensar antes de actuar, de mantener el alma tranquila incluso cuando todo arde. Es aprender a perder sin perderse. Su historia tiene una herida profunda. Su propio hijo, Cómodo. Marco intentó educarlo en la virtud estoica, pero fracasó. Cómodo se volvió cruel y caprichoso, destruyendo lo que su padre había construido. Sin embargo, Marco no se amargó. Aceptó que no podía controlar las decisiones de los demás, ni siquiera las de su hijo, y en esa aceptación alcanzó la cima del estoicismo, la serenidad ante lo inevitable. En sus últimos años, ya enfermo, siguió escribiendo. Cada palabra era una manera de afinar su alma. En una de sus últimas líneas dejó escrito: cuando despiertes por la mañana, piensa en el privilegio que es estar vivo. Respirar, pensar, disfrutar, amar. Esa frase, salida de la pluma de un hombre que lo estaba perdiendo todo, resume la esencia de su sabiduría. No negar la oscuridad, sino encender una luz interior para atravesarla. Por eso, Meditaciones sigue vivo. Porque fue escrito desde la experiencia, no desde la teoría.
porque nos ofrece herramientas, no dogmas, porque aunque lo escribió un emperador, lo entendemos todos los que alguna vez sentimos el peso del mundo sobre los hombros. Marco Aurelio escribió para sí mismo, pero también, sin saberlo, para nosotros, para los que todavía buscamos calma sin rendición, para quienes entendemos que el verdadero poder no está afuera, sino en el dominio de la propia mente. Y si este video te despertó curiosidad, te propongo algo. Acompáñanos en este viaje al corazón del estoicismo. En el próximo episodio exploraremos el libro primero de Meditaciones, donde Marco comienza con algo tan simple como revolucionario: la gratitud. Antes de hablar del deber o del control, agradece a su familia, a sus maestros, incluso a quienes lo hirieron. Porque el viaje hacia la sabiduría comienza con humildad. Así que si te gustó este video y querés seguir explorando la mente de Marco Aurelio y las lecciones eternas del estoicismo, suscríbete, deja tu like y compartilo con alguien que necesite un poco de calma en medio del ruido. Nos vemos en el próximo capítulo.